Por favor. Amén. Ahora sí. Nos vamos rápidamente, entonces vamos a ir al capítulo 4 del libro de Efesios. Pueden por favor todos abrir sus Biblias. Capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer del versículo 11 hasta el 16. Efesios 4 del 11 al 16. Cuando estemos ahí, por favor, un fuerte amén y comenzamos la lectura. Efesios 4 del 11 al 16. ¿Estamos todos ahí? La palabra de nuestro Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener de poder revisar y estudiar tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poder recibir, entender, Señor, y a sembrar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú tienes planes maravillosos para nuestras vidas, Señor. Y esta palabra, Dios mío, va a traer luz hacia nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ser más que oidores, Señor, obedientes a todo lo que escuchemos. Espíritu Santo, toma el control, quita cualquier distracción, cualquier artimaña del enemigo que quiera interrumpir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que todo este ambiente espiritual sea limpio, Padre, para que tu palabra sea expuesta conforme a tus escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Este mensaje lo estamos titulando Cumple con tu llamado. Así que dile a tu vecino este inicio de mensaje. Dile a tu vecino, cumple con tu llamado. Díselo para poder comenzar. Si no se lo dices, no podemos comenzar. Amén. ¿Estamos listos? Allá en los años 80, en mi época, hubo un comercial de televisión que impactó mucho aquí en la sociedad americana, un comercial de televisión que fue lanzado por una cadena de venta de juguetes que hoy día casi ya está en extinción. Creo que en California casi ya no existe. Y esta cadena de venta de juguetes es Toys R Us. ¿Cuántos hemos ido allá? A mí me encantaba ir cuando llegamos con mis hijos. Cada fin de semana teníamos que ir a algo. Si no era a jugar con los videojuegos, pero teníamos que estar allí. Pero este comercial de Toys R Us estaba enfocado, estaba centrado, o los protagonistas, diríamos, del comercial no eran niños, ni eran los dibujitos, ni eran los animalitos, no. Los protagonistas de este comercial eran adultos, padres de familia, hombres así de nuestra edad, ya de maduros, hombres que jugaban y saltaban y se comportaban como niños y estaban jugando con todos los juguetes que encontraban y divirtiéndose mucho. Pero dentro de este comercial los padres o las personas, los adultos cantaban I don't wanna to grow up. ¿Qué significa esto? Ya no quiero crecer, yo no quiero crecer. Y este comercial fue muy popular y lo pueden ver en YouTube y creo que lo tenemos acá para que no crean que les estoy mintiendo. I don't wanna grow up, don't wanna grow up. I don't wanna grow up, don't wanna grow up. I don't wanna grow up. I'm a Toys R Us kid. There's a million toys at Toys R Us that I can play with. Fight to train to be.
Muchas gracias. ¿Cuántos, honestamente, en algún momento de nuestra vida hemos pensado igual? I don't want to grow up. Ya no quiero crecer. Quiero quedarme como niño. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? Tener que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a trabajar, recibir el cheque y después al final de semana quedarnos sin un peso. Tener que lidiar con la esposa, tener que lidiar con el esposo, tener que conllevar todas las situaciones que pasan con nuestros hijos, las enfermedades que van viniendo cuando empezamos a crecer y todas las situaciones que como adultos tenemos que pasar. ¿Alguno ha pensado que mejor nos hubiéramos quedado como niños? Y es más, hemos dicho, y yo tengo que confesarlo, he dicho en algún momento, en alguno de los sermones también, que la etapa de la niñez quizás es la mejor etapa de un ser humano. Pero, ¿realmente esto es así? ¿Realmente será cierto esta frase que suena muy bonita? ¿Realmente será la mejor etapa la niñez? Algo que podemos ver en estos tiempos es de que cada día se hace más difícil crecer y madurar. Vemos hoy día una nueva generación en estas últimas décadas que se ha levantado, que está creciendo, que cada día se les hace más difícil crecer y madurar. Hoy día vemos a los jóvenes que están durando más tiempo en los hogares con papá y mamá, a diferencia de los tiempos anteriores, que quizás a los 19, 20 años ya volaban, se independizaban y hacían sus vidas. Vemos que hoy día los jóvenes ya no se están casando tan jóvenes como quizás muchos de nosotros nos casamos. Y quizás no están teniendo tantos hijos como teníamos los más antiguos y ahora a lo mucho solo uno quieren tener y no quieren tener más. Ese es algo que está sucediendo dentro de la sociedad. Ahora, ojo, no quiero decir con esto que nosotros a nuestros hijos a los 18, 19 o 20 años de edad ya tenemos que decirle vayan a buscar su vida afuera independientemente. No. La independencia de nuestros hijos, para que ellos logren esa independencia, ellos tienen que estar muy bien cimentados. Tienen que estar preparados económicamente para poder vivir solos. Tienen que estar preparados emocionalmente para asumir todas las responsabilidades de lo que significa vivir solo. Pero fundamentalmente, tienen que estar maduros espiritualmente para poder afrontar una vida que es muy peligrosa y en la cual ellos tendrán que tomar decisiones cada día de su vida. Pero el punto es que cada día se hace mucho más difícil poder, digamos, crecer rápidamente en estos últimos tiempos. Y aún más con este pensamiento, esta filosofía que ha venido hace unas décadas dentro de la sociedad, que es un pensamiento hedonista. Alguien dirá, ¿qué significa eso? Esta corriente hedonista trata acerca de que los seres humanos hoy en día están en la búsqueda constante de su comodidad, en la búsqueda constante del placer, que cada día tratan de evitar el cansancio, la fatiga, el extra trabajo, ya no quieren correr la extra milla, quieren hacer lo justo y necesario. ¿Y qué está sucediendo? Que estamos creando sociedades ahora que son, no tienen visión de crecimiento, no quieren superarse, se vuelven egoístas porque solo están pensando en sí mismo, en su bienestar personal, no están mirando ya hacia los demás y estamos criando una generación de cristal donde nada se le puede decir, donde no podemos darle tareas, donde no podemos exigir nada porque todo lo puede deprimir o todo lo puede lastimar. Pero vemos que este pensamiento que ha venido en estas últimas décadas no solamente está afectando nuestros hogares. Y ahí sí, agárrense de los asientos todos, por favor.
Porque este pensamiento ya ha llegado aún a las iglesias. Si podemos ser honestos, muchas personas tienen ese pensamiento también, que no quiero servir, no quiero dar de mi tiempo, no quiero cansarme mucho, no quiero exhaustarme, no quiero dar mi economía, no quiero dar lo que yo tengo porque eso solo es para mí. Y no quiero compartir porque empezamos a pensar solamente en nuestro bienestar. Y es más aún, muchos están adoptando este pensamiento y esta filosofía que acabamos de ver en el comercial. I don't want to grow up. Yo no quiero crecer. Si no, demos una vuelta a través de las iglesias. Podemos ir a caminar y visitar 30 iglesias y en cada una de ellas vamos a encontrar la misma historia. Muchos creyentes, hombres y mujeres que entregaron sus vidas al Señor hace 10, 15, 20 años, pero aún sin embargo su vida espiritual, su relación con el Señor sigue tan igual como el primer día que entregaron su vida al Señor. Vemos a personas con 10, 15, 20 años que no quieren servir, que no quieren trabajar, que no quieren disponer su tiempo para servir en la obra del Señor. Algo que debemos de tener muy en claro, y se los he dicho en más de una ocasión, que el crecimiento nos lo da el Señor, que los tiempos del Señor son perfectos, pero no debemos de tomar estas palabras literales para poder usarlas a nuestra conveniencia. Si alguien te dice, es tiempo de servir, no podemos decir, ahora no, será en los tiempos del Señor. Nuestro crecimiento espiritual no tiene ninguna relación con los años que estamos asistiendo a la iglesia. Nuestra madurez espiritual no viene como un resultado de nuestros años congregándonos dentro de una iglesia. Porque si esto fuera así, entonces no tendría sentido lo que la Biblia nos enseña cuando nos dice que debemos de esforzarnos, que debemos de perseverar, que debemos de anhelar el alimento sólido, que debemos de orar, que debemos de dar nuestros dones, talentos, que debemos de vivir una vida esforzada. No tendría mayor sentido si nuestra madurez viniera de la manera automática. Iglesia, Dios nos da la madurez. Todo es en el tiempo del Señor, pero nosotros debemos de dar pasos de obediencia hacia toda la palabra que escuchamos cada domingo o cada vez que abrimos nuestras escrituras. Dios no nos creó de una manera individual. El Señor no nos creó para vivir aislados, para vivir cada uno en su lugar o para vivir en una burbuja. Dios creó a la iglesia con el fin de que todos los santos se reúnan aquí cada domingo. Y cuando digo los santos, no quiero decir los santitos, porque aquí no hay ninguno. Porque si estamos aquí es porque la gracia y misericordia de Dios ha venido sobre nuestras vidas. Y aun cuando podemos equivocarnos día tras día, recibimos su misericordia y su gracia. Y su palabra debe de confrontarnos a cada día ser mejores personas, mejores seguidores de nuestro Señor. Pero venimos aquí con el fin de alabarlo, de bendecirlo, de adorarlo. Venimos con el fin de escuchar su palabra, de alimentarlos, de obtener herramientas para poder llevar una vida saludable, una vida agradable hacia el Señor, una vida en la cual podamos tener bendición en nuestros hogares, podamos tener una bendición en el matrimonio, bendición con nuestros hijos, porque ese es el fin que venimos aquí a la casa del Señor. No solamente para aprender y conocer los versículos, sino para que estos versículos sean quien dirija nuestra vida cada día. Ese es el punto fundamental, iglesia. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden.
Y nuestro Dios nos ha traído a la iglesia y nos está equipando. Y dice la Biblia, y lo leímos hace unos domingos, que todos lo que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador y como Señor de nuestras vidas, Él nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos ese Espíritu Santo? Y ese Espíritu Santo no viene solo, sino viene trayendo dones sobre ustedes. Y todos, lo dijimos hace unos domingos, todos tenemos dones para bendecir y para engrandecer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11 nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos aquí que hay entonces un grupo de personas que deben de estar incluidas o deben de ser parte del desarrollo, del trabajo dentro de la iglesia. La Biblia no dice que solo puso a un pastor para que sea el único que trabaje dentro de la iglesia. Alguien dice, ¡ouch! Ustedes han sido equipados, ustedes han sido llamados, ustedes han sido elegidos, ustedes han sido predestinados, ustedes llevan el sello del Espíritu Santo. Ustedes tienen la capacidad también de servir, de trabajar en la obra del Señor. Pero aún sin embargo, a veces he escuchado, el pastor está cantando, el pastor hace el sonido, el pastor está tomando fotos, el pastor quiere hacer todo. Créanme que no es así. Créanme que no es así. Claro que quiero servir al Señor, amo servir al Señor, pero también quisiera tener algunos tiempos más de descanso y permitir no solo eso, sino que ustedes desarrollen sus dones y talentos. Pero el problema es que muchas veces queremos servir a nuestro Señor tan solo con los tiempos que nos quedan, que nos sobran, de una manera que no es la apropiada. Muchas personas han querido, y a lo largo de estos años me han dicho que quieren cantar, que quieren estar aquí, y yo les he dicho, son bienvenidos, pero cuando les digo que hay que venir cada lunes, de 6:45 hasta las 9:30 de la noche, ahí ya retroceden. O quizás vienen un día a la práctica, 2 días a la práctica, pero el Señor o los servicios no lo hacemos solo 1 o 2 veces al mes, lo hacemos los 52 domingos cada año. Y los hermanos que sirven en el grupo de alabanza sirven cada domingo incansablemente. Y necesitamos más obreros. Al igual que en la media, al igual que en el sonido, al igual que en el ministerio, necesitamos más obreros que quieran ponerse en la brecha a trabajar. Amén. Pero quiero detenerme nada más en algunos puntos que hemos leído de acuerdo a los títulos que el Señor da a las personas que servían en los tiempos del Señor. Dice apóstoles. Apóstoles es una palabra que significa enviado con una específica misión. Enviado con una específica misión. Es el significado en sí de la palabra apóstol. Durante el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él tuvo a miles de seguidores que caminaron con Él día tras día, que estuvieron en sus sermones, en sus enseñanzas, que vieron sus milagros, sus señales y que estuvieron con Él durante los 3 años que duró su ministerio. También hubieron muchos discípulos, muchas personas que no solo caminaron con Él, sino dispusieron su vida para servirle, para ser imitadores del Maestro, que se esforzaron por dejar sus vidas, dejar su comodidad y seguir al Maestro para cumplir la obra que Él les había encomendado. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice que Jesús constituyó a solo 12 apóstoles. Apóstoles que fueron nombrados divinamente por nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Y dice la Biblia que uno de los requisitos de los apóstoles era de que ellos debían de testificar de la resurrección de Jesús.
¿Qué significa esto? Que ellos deberían de haber sido testigos haber visto a Cristo resucitado. Cuando no muere Judas, sino se suicida, se ahorca Judas, viene la necesidad de levantar un apóstol para cubrir ese lugar. Y se elige a Matías. Pero miren lo que dice Hechos 1:22. No sé si lo tenemos, creo que no se los di, pero si no está bien. Dice Hechos 1:22. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas, es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Eso es lo que se estaba diciendo antes de la elección de Matías. Es decir, la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que para ser apóstol tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces yo me pregunto, en estos tiempos hay muchas personas que se llaman apóstoles. ¿Han sido testigos de la resurrección de Jesús? Todos somos testigos de acuerdo a las Escrituras, a la revelación que tenemos en la palabra. Pero testigos oculares de esta revelación, como la Biblia nos está diciendo, bíblicamente no podría ser. Ahora, bajo el término, bajo la denominación, bajo el significado que dice que es enviado para una labor especial, sí podría llamarse apóstol. Porque es una persona enviada que ha recibido un mensaje del Señor y es enviado. Pero yo me pregunto, ¿por qué siempre queremos esos títulos ostentosos? ¿Por qué siempre queremos llamarnos reverendo? ¿Por qué no nos gusta que nos llamen siervo? ¿Por qué no nos gusta que nos llamen obrero? ¿Por qué no nos gusta que nos llamen esclavo de Cristo? ¿Por qué siempre el ser humano estamos en la búsqueda de los títulos que al final ensucian nuestro corazón? Títulos que al final hacen que nuestra humildad, que debe de ser vigente todos los días de nuestra vida, empiece a disminuir. Creo que es algo que debemos de meditar. Luego dice que también la palabra profeta. Si leemos y ya hemos estudiado las Escrituras durante todo el tiempo que leemos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos una cantidad de profetas mayores y menores. Ya en el Nuevo Testamento podemos ver algunos como Zacarías, como Juan el Bautista, pero la gran mayoría de profetas los podemos encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la tarea del profeta? El profeta recibía un mensaje del Señor, que generalmente en aquellos tiempos era un mensaje para corrección al pueblo, un mensaje para que ese pueblo abandonara el pecado, para que cambie su manera de pensar, para que cambie su caminar y regrese a los pies del Señor. Generalmente esas eran las profecías o los mensajes que el Señor mandaba. Y el Señor utilizó a grandes profetas para poder traer este mensaje. Pero hoy en día, en el siglo XXI, toda la revelación, toda la profecía ya está plasmada aquí en las Escrituras. Toda la profecía del Señor está accesible para que nosotros la podamos leer. Y aún hay profecías que son de misterio, profecías que no han sido descubiertas o no han sido descifradas, porque el Señor mandó, como en el libro de Daniel, que dice que estos rollos no se abrirán hasta la llegada nueva del Señor. Pero aún sin embargo, Dios en su inmensa misericordia puede utilizar profecías a través de personas, pero profecías que se relacionan a traer una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Pero toda esa profecía que traigan estas personas que han sido dirigidas por el Señor, relacionadas a estos temas, toda esa profecía debe de estar relacionada, conectada con la palabra de Dios. No puede haber una profecía en estos tiempos que esté lejana, separada de lo que la Biblia dice. Porque la palabra dice que no se le puede añadir una tilde más, una coma más, absolutamente nada. La Biblia ya está dada, está escrita y es todo lo que necesitamos. Amén. Luego dice que citó a evangelistas. Evangelistas
son aquellas personas, también podríamos llamarlos como misioneros. Son las personas que tienen ese don, ese llamado de servicio. Esas personas que abandonan su comodidad. Esas personas que están, o puede ser en las calles, o son enviados a ciudades distintas, culturas distintas, alimentación distintas, pero que tienen esa gran pasión por llevar el Evangelio, como dice la Biblia, hacia todas las naciones. Son personas que son de gran bendición porque a través de ellos nuestro Salvador está cumpliendo esa gran comisión y están llevando ese mensaje a todas las naciones. Pero luego también vemos que nos dice que hay pastores y maestros. Mientras que los apóstoles, los profetas y evangelistas se enfocan más en un ámbito global. O sea, es decir, tienen una función más universal. El pastor y los maestros se encargan de la iglesia local. Se encargan de servir dentro de la iglesia local. El pastor es aquel que ha recibido el llamado del Señor y ha sido puesto a la cabeza de la iglesia para alimentarla, para traer la palabra, para velar y cuidarla, para traer consejería, para ver y velar de que la doctrina, la sana doctrina, sea enseñada sobre sus mentes. También para administrarla, también para dirigirla. Pero también dice que ha puesto a maestros, y los maestros son quienes se anexan al trabajo del pastor y lo ayudan en la enseñanza, y alivianan un poco el trabajo del servicio dominical, que es exhausto predicar cada domingo, y lo ayudan para poder traer las enseñanzas bíblicas durante la semana o a través de los ministerios. Los ha equipado, los ha fortalecido, les ha dado palabra y les ha dado dones para que traigan también esta enseñanza. Ahora, el pastor y el maestro tienen que trabajar bajo una misma visión. Es muy importante que los maestros se alineen a la visión no solamente del pastor, sino de la visión de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque imaginemos que esta fuera una iglesia pentecostal. Imaginemos. No podríamos tener maestros que enseñen o traigan una doctrina bautista. O viceversa. Si estamos en una iglesia bautista, no podríamos tener a maestros que enseñaran una doctrina pentecostal. Pero no estamos en ninguna iglesia pentecostal ni una iglesia bautista. Estamos en la iglesia Nat Avenue, que es una iglesia con no denominación, donde toda la Biblia la estudiamos y donde a todos los escuchamos y donde permitimos que el Espíritu Santo sea quien dirija y nos dé esas convicciones bíblicas, donde no permitimos que la división teológica entre en nuestros corazones, sino permitimos que el Espíritu Santo nos dirija a trabajar en unidad. Esa es nuestra iglesia Nat. Vamos a leer entonces rápidamente porque se nos va el tiempo del 12 al 16. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá y por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción en todo cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Nos habla aquí de la importancia que hay de trabajar en unidad. Nos dice el Señor, y es una gran maravilla, que todos nosotros somos importantes, somos miembros y con funciones específicas, y si trabajamos unidos vamos a levantar en grande su nombre y seremos de bendición para otras personas. Amén. Hubo una iglesia en Estrasburgo, en Alemania, que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Le cayeron bombas, como a toda la ciudad, pero esa iglesia, a consecuencia de ese ataque, fue destruida. Cuando pasa este ataque, este bombardeo, regresa el pastor, regresa con los líderes para evaluar
los daños que habían sucedido dentro de la iglesia. Y se dan con la sorpresa de que todo era escombros. Era una destrucción masiva y total. Pero cuando están caminando en medio de los escombros, ven que dentro del altar había una estatua de Jesús con los brazos abiertos. Y era lo único que se había mantenido de pie. A pesar de ese gran bombardeo y la destrucción masiva, la estatua de nuestro Salvador se mantuvo casi intacta y de pie con los brazos abiertos. El único daño que había sufrido era que las dos manos se les había zafado, se habían rotas a consecuencia de las vigas que cayeron del techo. Sus dos brazos fueron destruidos, fueron arrancados literalmente. El pastor lo primero que hace es pensar en el mejor escultor de la ciudad y lo trae para que haga una evaluación y cómo poder reconstruir a esta estatua que era un milagro que se mantenga casi en su totalidad de pie. Pero en eso que llaman a escultor, el pastor siente algo profundo en su corazón y llama a todos los líderes para tener una junta y les dice: no vamos a reconstruirla, la vamos a dejar tal cual está. Y todos, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo? El Señor ha puesto algo en mi corazón y es lo siguiente: el mensaje que daremos con esta estatua sin manos es de que nuestro Señor Jesucristo utiliza las manos humanas para levantar su obra. ¿Alguien está entendiendo el poder que hay en este mensaje? Nuestro Señor Jesucristo utiliza personas imperfectas como mi persona y como muchos de nosotros para poder realizar su obra aquí en su casa. La misericordia, la gracia y el favor del Señor ha caído sobre nosotros, seres humanos imperfectos y perdonados por un Dios perfecto. Y dice la Biblia que nuestro Señor nos da a nosotros los dones y talentos para poder realizar la obra aquí en su casa. ¿No es esta una noticia maravillosa, iglesia? Dios es bueno y nos ha dado a nosotros lo que necesitamos para trabajar en la obra del Señor. Y con este pensamiento vamos cerrando. Y dice: tú tienes una función designada por Dios en su casa. Tú tienes una función designada por Dios en su casa. Con este versículo nos vamos, ahora sí. Verso 14. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Iglesia, familia, ha llegado el tiempo de crecer. Ha llegado el momento y el tiempo de dejar atrás ese niño que ha interferido en que tú le sirvas al Señor con toda tu pasión y con todo tu corazón. Dios ya te ha equipado con palabra, con unción, con bendición, con oración y con presencia de lo alto. Tú estás listo para servir aquí en la casa del Señor. El Señor ha levantado y está levantando hombres y mujeres para ponerlo a su servicio. No más este réclame que vimos. Hoy día la iglesia Nada en Español dice: yo sí deseo crecer. ¿Cuántos deseamos crecer? Amén. Vamos a darle palmas fuertes a nuestro Señor y vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas en los tiempos perfectos, Señor. Señor, tú estás tratando con nuestras vidas, Señor. Tú has puesto esta palabra, Señor, para retarnos, Señor. Para hacernos entender, Señor, que ha llegado el tiempo, Dios mío, que podamos en obra, Señor, nuestras acciones, nuestro llamado, Señor Jesús.
Tú nos has dado, Dios mío, lo mayor y lo más grande que podemos recibir, Dios, que es la salvación de nuestras almas, Dios. Hay agradecimiento en nuestro corazón, Señor. Hay entendimiento de la obra que tú realizaste en la cruz, Dios mío. Hemos entendido, Señor, de que tú eres bueno y fiel, Señor Jesús. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, que esa convicción que solo tú puedes dar, Señor, pueda llenar nuestra vida y nuestros corazones, Señor, para hoy día, Señor, salir transformados, Dios. Para hoy día salir con una decisión, Señor, que mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, nos ponemos a la brecha, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú nos acompañarás, que tú nos equiparás, Señor, que tú estarás con nosotros, Dios mío, que tu presencia nunca nos abandonará, Señor, y que tu palabra, Señor, será lámpara a nuestros pies, Dios mío. Gracias, Padre, por este mensaje, gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesús oramos y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.